Hola, soy Juan Palomino. Acepté la invitación de Médicos por Naturaleza porque tengo algo muy importante que decirte. La sangre es un producto imposible de fabricar fuera de nuestro cuerpo y no hay nada que la reemplace. Por eso que es importante donar sangre. Donar sangre es una forma de dar vida. Donar sangre es una forma de ganarle a la muerte. Bueno, retomamos nuestro tema central que tiene que ver con la esclerosis múltiple y cuando uno le diagnostican esta enfermedad seguramente lo primero que piensa es ¿ahora de qué? Como nos contaba recién Alberto, este paciente con esclerosis múltiple. Lo importante es que hay tratamientos importantes que funcionan, que sirven y por eso el doctor Vladimiro Sinay, que es neurólogo de la Fundación Favaloro, nos habla de los tratamientos y fundamentalmente cuáles son los últimos avances para tratar esta enfermedad. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta habitualmente a mujeres jóvenes, con lo cual hay que tener en cuenta que es un grupo poblacional de alto impacto social, ¿sí? Y se manifiesta en principio por episodios de déficit neurológico, que pueden ser o trastornos motores, o trastornos de sensibilidad, trastornos visuales, trastornos del equilibrio, trastornos cognitivos asociados quizás a la memoria. Este es un grupo, pertenece a un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes, entre las cuales hay muchas muy conocidas. Por ejemplo, la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune que ataca las articulaciones. El sistema de defensas confunde las articulaciones, las considera como extrañas y las agrede. La esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene un mecanismo de acción similar, en el cual el sistema de defensas confunde como extraño parte del sistema nervioso central y lo agrede, generando una inflamación y una agresión sobre la mielina, que es la cobertura de los axones de las neuronas, que permiten una adecuada conducción nerviosa, y asociado a una lesión también axonal. Habitualmente estos episodios generan un déficit neurológico, que puede ser un déficit motor, un cuadro de debilidad, un déficit sensitivo, es decir, una anestesia en alguna parte del cuerpo, un trastorno de visión, que puede consistir en disminución de la agudeza visual o eventualmente en algunas situaciones visión doble, trastornos de coordinación del movimiento o de equilibrio. Y estos episodios se manifiestan de forma acotada en el tiempo, es decir, se van instalando en el transcurso de horas o días y aproximadamente se estabilizan y aproximadamente en un mes empiezan a desaparecer. Muchas veces estos síntomas neurológicos desaparecen por completo y eso hace que muchos pacientes no consulten en el primer episodio. Los tratamientos que disponemos hace ya aproximadamente 20 años son tratamientos inmunomoduladores que permiten hacer que el sistema inmunológico no sea tan agresivo contra el propio cuerpo. Lo que hacen es disminuir a lo largo del tiempo esta tasa anual de recaídas o la cantidad de recaídas o de inflamaciones a lo largo de la vida. Estos tratamientos inmunomoduladores actúan sobre los linfocitos, sobre el sistema de defensas y permiten a largo plazo no solo disminuir las recaídas, sino de forma secundaria disminuir la discapacidad que uno puede acumular a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Además de estos tratamientos de primera línea que ya conocemos hace tiempo, hay muchos medicamentos que están en estudio. Muchos de estos medicamentos están en etapas avanzadas de investigación y algunos ya han sido lanzados y están siendo utilizados en Europa, en Canadá, en Estados Unidos y pronto van a llegar a la Argentina. Todos estos tratamientos actúan de diferentes modos sobre el sistema inmunológico y de esa manera vamos permitiendo que estas tasas anuales de recaídas, estos episodios por año neurológicos, disminuyan su frecuencia. Por ende, al tener menos episodios de inflamación, tenemos menos episodios de lesión sobre el sistema nervioso central y de forma secundaria tenemos menos discapacidad a futuro. Bueno, nos quedamos con algo muy importante que de eso se trata. La medicación y este diagnóstico, este tratamiento lo que ayuda es a evitar que estos episodios de inflamación se produzcan cada vez más seguido y provoquen un daño cada vez mayor. Enlentece el curso de la enfermedad. Perfecto. Nos quedamos con esto. Por eso es tan importante. Tenemos mensajes. Ezequiel de Caseros, ¿qué diferencia hay entre esclerosis múltiple y arteriosclerosis?
Bueno, la arteriosclerosis, como bien decimos, también lo dice Guido, es cuando se va depositando colesterol en las arterias y puede llegar a ocluirse y puede dar, depende de la arteria que se tapó, un infarto o un ACV, como está tan hablado en los últimos días. Pero es distinto, es otro mecanismo, es otra acción, tiene un nombre parecido, pero no es igual. No tiene nada que ver. ¿Otro mensaje? Patricia de Tigre, el hijo juega al rugby, tuvo un golpe en la cabeza, perdió un rato del conocimiento, pregunta si tiene que ver con la esclerosis. No, es un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, así se define. El riesgo ahí es que pueda haber un sangrado dentro del cráneo y uno tenga que hacer una cirugía para extraer ese hematoma que se forma. ¿Por qué es tan importante este mensaje? Porque están llegando muchos mensajes acerca de que si los daños físicos o estas caídas que se provocan a partir de lo que contaba Alberto, que él decía que su primer síntoma había sido que su tobillo se doblaba con facilidad, que respondía a un episodio de esta enfermedad. Esto no es así, ¿no? No todo el mundo que se dobla un tobillo, que tiene un problema de caída... O que te caes, o que tenés pérdidas de equilibrios. Por eso a veces es tan difícil diagnosticarlo, porque los síntomas son muy parecidos. Pero lo importante a tener en cuenta es que esto empieza con una debilidad. Esa debilidad lo que tiene de particular es que se da siempre en algún momento en particular del día, que normalmente es a la tarde. La debilidad va a ir progresivamente aumentando, pero también tienen los otros síntomas, que son las alteraciones sensitivas, que puede haber hormigueo, adormecimiento, pérdida de sensibilidad, como nos explicaban en las notas anteriores, los problemas visuales, alteraciones de esfínteres. Hay un conjunto de clínicas que nos va a determinar lo que pasa. Bueno, estamos viendo ahí la rehabilitación kinesiológica es fundamental, nos lo había anticipado Alejandro, e inclusive Alberto nos hablaba del acompañamiento terapéutico, que en general tiene que ver con este acompañamiento kinesiológico, con este tratamiento. Fuimos a hablar con la licenciada Patricia Buscalia, que es kinesióloga de la Asociación de Esclerosis Múltiples. Hay distintas formas de abordaje. Acá en EMA trabajamos a nivel grupal, lo que es centro de día, y también individualmente. A grandes rasgos, como su nombre lo indica, un trabajo grupal, es también, además de actividades físicas, por ahí trabajar en grupo, coordinar, hacer algo lúdico. Muchas veces trabajamos también con pelotas, en pasaje o en hacer algo símil, globos, una especie de tenis o algo lúdico, combinado con un trabajo grupal, muchas veces también con algo cognitivo, como recordar, ejercicios de memoria y demás, pero siempre en un encuadre de una actividad física, ¿sí? Y ayudamos a mantener la flexibilidad, los rangos articulares, el fortalecimiento muscular, ¿sí? Y la funcionalidad sobre todo, que es lo que apunta a la kinesiología en rehabilitación, a que la persona sea lo más independiente posible. A nivel individual es un trabajo mucho más específico, siempre se hace una evaluación inicial, se establecen objetivos y en base a eso se trabaja. Más allá de lo básico de la terapia física, esto de mantener fuerza muscular, rangos articulares, sobre todo la funcionalidad, a eso nos vamos en rehabilitación. Si alguna persona pueda, que se refiere a funcionalidad o ser independiente, hacer una transferencia, un pasaje, transferencia llamamos a pasar de una posición a otra, darse vuelta en la cama, que para alguien es totalmente normal, personas con distintas discapacidades, por ahí les resulta difícil y hay técnicas y entrenamiento para que lo logren, que sean independientes en actividades de la vida diaria. La terapia ocupacional forma parte del equipo de rehabilitación en esta patología y en muchas otras. Nosotros tratamos de apuntar a la salud integral de las personas y por eso nuestro rol acá es específicamente mejorar las actividades diarias de las personas, ya sea las actividades de automantenimiento, que serían la alimentación, el vestido, la higiene, la forma de hacerlas, tanto como el área recreativa y el área productiva, o sea, el trabajo y el estudio. Esta es una patología que aparece en las personas en una edad muy
la juventud, entre los 20 y los 40 años, por lo cual las personas están en plena etapa de descubrir el mundo y hacer cosas. Entonces nuestro rol ahí es tratar de que sigan haciendo estas actividades lo mejor que puedan. Adaptamos los ambientes para que puedan movilizarse lo mejor posible, adaptamos los equipos que necesitan para hacer estas actividades y tratamos de que se incluyan a la vida social lo antes posible y lo sigan haciendo a través de toda su vida. Bueno, nos quedamos con una imagen que a mí me parece como reconfortante, que es la posibilidad de que esta rehabilitación esté combinada con el acompañamiento de otros pares, de divertirse, de poder reírse de sí mismos, de sus propios desafíos, de encontrar en esto un día a día que todos los días va progresando. Y yo te preguntaba, Ale, mientras que veíamos la nota, ¿es necesaria esta rehabilitación todos los días? Es constante, es una enfermedad progresiva y crónica, con lo cual lo que es muy importante es que sea poquito todos los días. ¿Y por qué esto? Porque hay que dosificar muy bien el tratamiento, porque son pacientes que se fatigan rápido. Entonces esto es importante para evitar, y el paciente fundamentalmente tiene que tener muchísima disciplina. La constancia de hacer sus cosas, de cuidarse, de estar atento a los cambios que puede tener. Y es muy importante dentro de este tipo de patologías, tanto el paciente como la familia, entender, y es lo que nos contaba Alberto, de qué se trata, qué es lo que puede llegar a pasar y saber cómo afrontarlos. Pero el saber que lo que puede pasar no es el fin del mundo. Claro. Es una piedra más en el camino donde tenemos que saber qué herramientas tenemos que tener para poder sortearlo. En la imagen que seguramente ahora la vamos a poder volver a ver allí en el centro de rehabilitación, veíamos que ellos jugaban con la pelota y a la última señora se le caía esta pelota. Seguramente con la frustración de decir por qué a mí se me cae la pelota y a los otros no se les cae la pelota. Por eso es muy importante en estos pacientes nunca buscar la frustración, siempre buscar cosas que se puedan hacer. Exacto. La coordinación es importantísima y hay que trabajarla y se puede jugar con una pelota, pero siempre de acuerdo a las posibilidades. Cada paciente es un mundo. La misma enfermedad va a cursar en diferentes evoluciones y momentos, con lo cual uno, terapéuticamente hablando, tiene que estar muy alerta a esto, porque un día por ahí uno puede exigir un poquito más, por ahí ese día hay que exigir un poco menos. Claro. Y de esta forma el estado anímico influye enormemente, ¿no? Es fundamental. Una persona que está cursando un brote va a tener un estado anímico totalmente diferente, claro, si no lo estuviera cursando. Bueno, hay mucho que saber. Estamos hoy hablando de la esclerosis múltiple. Hacemos una pequeña pausa. Enseguida estamos respondiendo tus mensajes. Ya venimos. ¿Sabías que el diagnóstico de la esclerosis múltiple es complejo? Se requieren evidencias de una diseminación de lesiones, tanto temporal como espacialmente, en el sistema nervioso central. Eso quiere decir que no solo tiene que haber por lo menos 2 lesiones distintas verificables por síntomas clínicos o por resonancia magnética, además tiene que haber evidencias de nuevos síntomas o lesiones en un intervalo de 30 días. Particularly cool.